eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es su amor, cuán glorioso eres Jesús, fue tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Sí. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad. Ven,
eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a él. Ante su trono estamos. Ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Abre tu corazón a él. Ante su trono estamos. Ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Eres rey, eres rey, eres rey, eres rey. Hola a todos, reciban un cordial saludo. Estamos transmitiendo para este Jueves Santo, en esta Semana Santa, única en su género en toda la historia de este siglo XXI. La Iglesia Jesús de Nazaret transmite esta celebración de la Santa Cena y en este momento estaremos entrando a la reflexión de la palabra. Y yo les pido que allí en su casa me acompañen en la lectura de Mateo capítulo número 26 y vamos a estar leyendo de los versículos 17 al 29. Pueden ver el tema del día de hoy, se titula Haced esto en memoria de mí, que son las palabras que Jesús dejó para la institución de la Santa Comunión, de la Santa Cena, también llamada Eucaristía, porque dio gracias y partió el pan y lo dio a sus discípulos. Esta tarde especial es una tarde de memoria, un memorial. Es una tarde sacramental. ¿Por qué decimos sacramento? La palabra sacramento es un recordatorio. Y el Señor Jesucristo, antes de partir, a través de sus enseñanzas nos dejó dos grandes instituciones que debemos nosotros recordar de manera regular, de manera periódica. La primera es cuando Él partió, en Mateo 28, nos dice que Él encargó a sus discípulos que fueran a todas las naciones del mundo, a cada grupo étnico, y no hicieran convertidos, no los adhirieran a una religión, sino les dijo que fueran discípulos e hicieran discípulos y les enseñaran a obedecer todas las cosas que Jesús les había enseñado. Y la marca de pertenencia, el recordatorio que los incluía, es el bautismo. En ese bautismo eran incluidos de manera visible a la comunión de la iglesia. Los discípulos cristianos en los capítulos de Hechos vemos que regularmente se reunían para celebrar la Santa Comunión, para partir el pan en las casas. Y el día de hoy el Señor ha hecho algo extraordinario en todo el mundo.
ha estado sacudiendo todos los sistemas en los cuales nosotros confiábamos y nos mantiene en reclusión en las casas. Y ahí en su hogar espero que esté preparado con una copa de vino, con una pieza de pan, y llame a su familia, porque esta tarde o esta noche podemos celebrar juntos la Santa Comunión. Pero ¿qué significa esa Santa Comunión? El día de hoy, en Mateo 26, estaremos viendo 3 características que no debemos olvidar del significado espiritual, el significado real de la Santa Comunión. La primera de ellas es la Santa Cena, es promesa y cumplimiento. Acompáñeme ahí en la Biblia, en Mateo 26, versículo 17 al 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. En primer lugar, es promesa, porque 1500 años atrás, en el momento en que Jesús está hablando, casi 1500 años atrás, ocurrió un hecho extraordinario para el pueblo de Israel en Egipto. Por más de 400 años fueron esclavos, entraron a Egipto como inmigrantes para sobrevivir una hambruna, pero al pasar el tiempo se establecieron en la tierra de Egipto y crecieron y se multiplicaron. El pueblo de Israel fue creciendo y subió al poder un faraón que no conoció a José, que lo salvó de la hambruna en aquel tiempo por mera providencia de Dios. La providencia que va guiando cada paso, cada nación, cada circunstancia, cada hoja de los árboles, cada cabello de nuestra cabeza. Hizo que esa nación tan grande, el pueblo de Israel, se multiplicara. Entonces Faraón empezó a tratar cruelmente a los israelitas, esclavizándolos, poniéndolos a construir ciudades, poniéndolos a fabricar ladrillos de manera pesada. Ellos trabajaban por mucho tiempo hasta que los gemidos, los gritos de esclavitud llegaron hasta el cielo y Dios envió a Moisés para liberar a su pueblo. Después de 10 plagas, la última plaga tocaba a los primogénitos de Egipto. Pero para que los primogénitos de los israelitas en Egipto no murieran, ellos tenían que sacrificar un cordero en la tarde de la Pascua. Se le llamó la Pascua porque era pasar por alto. La casa de los israelitas iba a ser pasada por alto y los israelitas iban a ser librados de esa última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos. Y de hecho ocurrió esa noche. Los israelitas, estando en sus casas, comieron el pan sin levadura, sacrificaron a un cordero y comieron cordero asado en apresuramiento, en prisa, porque salían del éxodo, salían de Egipto en liberación. Esa es la promesa, y por más de casi 1500 años los israelitas en la historia, desde el tiempo en el desierto, desde el tiempo de la conquista de los jueces, del tiempo de los reyes hasta el tiempo de los profetas, tuvieron que guardar este ritual de la Pascua, acordándose, rememorando la liberación de ese pueblo de Egipto con hechos portentosos. Sin embargo, la Pascua solamente es la sombra de una realidad. Y esa noche en que Jesús fue traicionado, Jesús, en compañía de 12 discípulos, interesante porque fueron 12 tribus de Israel, Dios escoge 12 tribus, forma 12 tribus para un pueblo tan grande. Lo mismo hace Jesús. Dios mismo viene y llama a 12 hombres, y esos 12 hombres, representando a todo el pueblo de Israel y al pueblo gentil, son invitados a la participación de la Pascua. Pero Jesús da un giro inesperado porque es el cumplimiento. Él es la realidad. Así que la primera lección que aprendemos de la Santa Comunión es promesa. Por 1500 años estuvieron esperando esa promesa y llegó Jesús y Él dice: este es el cumplimiento de esa promesa. Ya no tienen las sombras, tienen ahora la realidad, y la realidad es palpable. Y esa realidad palpable es la persona de Jesucristo. Es una persona, el Cordero
que fue sacrificado, la sangre que fue derramada, apuntaba al Cordero sin mancha y sin pecado que Jesús representaba, como Cordero que iba a ser llevado al matadero, que iba a morir en un sacrificio sustitutorio por cada uno de nosotros. Es interesante que esta tarde, esta noche ahí en tu casa, tú puedas ser partícipe de la misma historia, de la misma liberación que Dios hace desde el pueblo de Israel en Egipto hasta el día de hoy. Jesucristo es nuestra Pascua, Él es nuestro libertador, Él es nuestro Cordero. Es a través de su sangre que nosotros salimos de la esclavitud de Egipto, de la opresión de un faraón malvado, de Satanás, de la muerte, de la maldición, y somos llevados a la comunión de un pueblo, de un cuerpo nuevo, que es el cuerpo de Cristo, a la comunión con una persona que es Dios mismo, al amor y a la reconciliación que Él pone a través de su sangre. Entonces en la Biblia encontramos tanto la promesa como el cumplimiento. Yo te animo en esta tarde a que las promesas de Dios que son en Cristo, sí y amén, no las olvides, no las dejes pasar por alto, porque si Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Así como precisamente esa noche en que Él fue traicionado, se sentó a la mesa con sus discípulos para participar de esa Pascua, dándole un giro totalmente inesperado para darle el cumplimiento. En segundo lugar, lo que aprendemos de este sacramento de la Santa Cena, que la Santa Cena es decreto divino y responsabilidad humana. ¿Cómo se conjugan ambas aparentemente contradictorias voluntades, la voluntad del hombre y la voluntad de Dios? Acompáñenme a leer los versículos 20 al 25 en Mateo capítulo 26. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Esta me encanta, esta imagen, este cuadro me encanta, porque tenemos a Pedro tan intempestivo, tenemos a los hijos del trueno, Juan y Jacobo, bien explosivos, tenemos a los tímidos que no hablan mucho, tenemos a Tomás, el incrédulo, tenemos al celote, que era un terrorista, tenemos a Mateo, que fue un cobrador de impuestos. Era una mesa muy singular, muy interesante esa mesa, como la composición de la iglesia de Jesucristo el día de hoy. Quizás no te gusten tus hermanos, no te guste tu familia, pero es la que Dios escogió. Pero vamos al pasaje, versículo 21. Mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Es una declaración que cae como una bomba en la mesa, porque ninguno de ellos espera que esto ocurra. Ellos esperan que el Mesías llegue victorioso, levante un ejército poderoso, desenvaine la espada y golpee a los romanos, los expulse de la tierra de Israel, instaure el reino de justicia y de paz que tanto esperaban. Pero el reino de Jesús no se va a instaurar de la manera en que ellos piensan, se va a instaurar de la manera en que Jesucristo lo ha determinado. Versículo 22, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Todos habían pensado en traicionar a Jesús. Todos habían pensado en un momento dado venderlo. Quizá cada uno de ellos había recibido una oferta de parte de los principales sacerdotes, de los alguaciles, un soborno para traicionar a Jesús, pero ellos dudaron en su corazón. ¿Soy yo, Señor? Entonces, versículo 23, él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Mire, es interesante lo que está ocurriendo en esta mesa, que es alguien que sopea en la misma copa, en el mismo plato que Jesús. Muchos de ustedes han sido traicionados por la persona que más aman, pero déjame decirte que antes de que tú fueras traicionado por la persona que más amas, Jesús fue traicionado por su mejor amigo. Así que lo que tú estás padeciendo o experimentando en este día, quizás un quebranto, una decepción o una depresión, porque te hayan traicionado, hay alguien que te entiende y que comprende lo que está ocurriendo. Pero regresemos al punto, es un punto teológico en donde la soberanía de Dios, el decreto divino, se intermezclan, podemos decir así, con la responsabilidad humana. ¿Cómo? Mire, en el Antiguo Testamento nos dice que el Mesías tendría que morir.
En el Antiguo Testamento nos dice que el Mesías tendría que ser traicionado. En el Antiguo Testamento predice muchas características del sufrimiento del Mesías. Pero fíjese lo que dice el versículo 24. A la verdad del Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Es decir, hay eventos que tienen que ocurrir. Hay eventos inevitables, pero hay responsabilidad humana. Es decir, Dios ha decretado que el Mesías muera. Dios ha decretado que el Mesías tiene que redimirnos a nosotros a través de su muerte, de su sangre, pero debe haber una persona que lo entrega. Pero ese acto de entrega, de traición, es un pecado. Bien Judas podría haber dicho: es que tú, Jesucristo, me lo pusiste en la mesa, por tu culpa te traicioné. Así podría decir un esposo, ¿no? Es que si yo fui infiel es que tú tuviste la culpa. Si yo robé es porque tú me pusiste eso delante de mí. Mire cómo se conjuga la responsabilidad humana. Dios nos ha dado mandamientos que debemos nosotros guardar. Y dice: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que lo entregaba, le dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. La Santa Cena ya estaba determinada por Dios, podemos decir así, predestinada en la historia de la eternidad. Pero esto no quitaba la responsabilidad del hombre y de Judas de ser un traidor, de ser aquel que entregaba a su maestro con un beso, aquel que entregaba a su maestro por 30 monedas de plata. No podría Judas acusar a Dios de ser el autor del pecado, porque Judas tomó la decisión dentro de su corazón de traicionar a Jesús. Y la responsabilidad de ese pecado iba a recaer sobre él por toda la eternidad. El día de hoy estamos en una mesa, en la mesa de la Santa Comunión. Y el Señor Jesús te invita a venir a esa mesa tal como eres, con todos tus pecados. Judas estaba en esa mesa. Judas era parte de esa mesa. Judas participó de esos elementos también. Sin embargo, el corazón de Judas se endurecía cada vez más y más, hasta llegar al punto de traicionar a su maestro. Que no tengas un corazón como el de Judas el día de hoy. Que sí es cierto, hay tentaciones y dificultades, el mundo es difícil, estás viviendo en un confinamiento en esta hora y puedes hacer responsable al gobierno, a los chinos, a Trump, de todo lo que te está pasando. Sin embargo, la decisión de cómo respondes a las circunstancias es tu responsabilidad. Dios te presenta las circunstancias, te presenta los caminos. Y si tú decides en darle la espalda y endurecer tu corazón, estás trayendo condenación sobre ti. Pero si, como los otros discípulos, abres tu corazón con humildad y dices: Señor Jesús, yo quiero participar de esta mesa, aunque en mi corazón ha habido deseos de volver atrás, como ellos sentían, pero me rindo ante ti, rindo mi vida a ti. En tercer lugar, podemos ver que la Santa Cena tiene elementos de uso común con un significado eterno. Vamos a ver estos elementos de uso común que tienen un significado eterno. De hecho, en esta mesa tenemos esos elementos. Versículo 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cuando participamos del sacramento de la Santa Cena, podemos ejercitar nuestros sentidos. Al estar en esta mesa, puedo sentir el aroma del pan, puedo sentir en el tacto el vino, el fruto de la vid en esta mesa. Recordamos la obra de Cristo a través de nuestros sentidos.
Dios no se queda en un nivel subjetivo de nuestra alma, en nuestra subjetividad, algo que no puedes palpar. Quiero decirte que Dios es más real de lo que tú puedes imaginar. El dinero que tú pensabas que era real se va de las manos. El trabajo que tú decías, mi trabajo, mi empresa es real, mi empresa me va a sostener, se va de las manos. La salud, amigos, la vida se nos está yendo de las manos, pero Dios es más real, más palpable de lo que tú puedes imaginar, más que tu vida. Así que los elementos que Jesucristo escogió esa noche fueron un pan de uso común, un pan sin levadura, una copa de jugo de uva, una copa de vino. Y a través de los sentidos, ellos pudieron experimentar esa noche el amor de Jesucristo. Así que Dios se revela a través de nuestros sentidos, de nuestro tacto, nuestro olfato. Podemos palpar y tocar y leer y ver lo que Él ha hecho, entenderlo a través de nuestros sentidos. Y así que a través de estos medios quiere hacer una explosión de sabor en nuestra boca, para que nosotros podamos, al masticar este pan, al saborear esta copa de vino, decir realmente: Cristo murió por mis pecados. Dice Spurgeon: nuestros ojos, nuestras manos y nuestra boca encuentran un trabajo alegre, y por lo tanto los sentidos, que generalmente son estorbos para el alma, se convierten en alas para elevar nuestra mente para contemplar a Cristo. Lo que caracteriza esta Santa Cena es su simplicidad: el pan y el vino. Notemos el poderoso simbolismo de estos dos elementos de uso común. El pan fue partido, como lo fue nuestro Salvador, quebrantado por nuestros pecados. Jesús tomó el pan y lo partió. El pan representa nuestra provisión diaria. Así como comemos para el sustento de nuestra vida, y cuando comemos nos sentimos satisfechos, nos sentimos relajados, Jesucristo quiere llenar a través de sus palabras, de su verdad, que dice: comer mi carne, que comemos de Él, porque su carne es verdadera comida. Es nuestro alimento, amigos. Su carne nos da vida a nuestra alma. El hecho de participar de la cena es un acto de fe, porque aunque no vemos a Jesús, creemos lo que Él hizo y que nos ordenó esta institución de la Santa Comunión. Es verdadera comida que nos satisface, nos llena, nos sacia. Yo te quiero preguntar: ¿en qué reside tu satisfacción? Mi satisfacción reside en mi trabajo, pues tu trabajo lo cerraron ahora. Mi satisfacción reside en mi cuenta de banco, en mi despensa llena, en mi refrigerador lleno. Mi satisfacción reside en mis logros, en mis títulos. Mi satisfacción viene del amor de un hombre. El amor de una mujer es el que llena mi alma. Mi satisfacción viene de mis hijos. El sexo, el trabajo, los logros, el éxito son satisfactores vanos. Y cuando somos azotados por plagas, por enfermedades, ninguno dice: traigan mi título porque quiero verlo en mi cama de dolor, de enfermedad. Ninguno dice: traigan mi automóvil, mis cuentas bancarias. Lo que piden ahí es alguien que ore, que les dé la palabra de Dios, que les alimente su alma. ¿Qué llena tu alma? ¿Qué te satisface? Te pregunto: ¿es Jesucristo quien satisface tu alma? ¿Es tu último deleite estar en la presencia de Jesús? ¿Se da cuenta de la simplicidad de la Santa Cena? Un pedazo de pan, una copa de jugo de uva. Esto nos dice también que somos un cuerpo en Cristo. Jesús dice: este es mi cuerpo que por ustedes es quebrantado, que por ustedes es partido. Pero más adelante el apóstol San Pablo, en 1 Corintios capítulo 12 versículo 12, dice estas palabras. Vea qué interesante es: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amigos, la unidad de ese cuerpo es representado en el pan.
Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros representamos ese cuerpo partido, quebrantado, molido, porque teníamos que ser molidos. Era necesario ser quebrantados y participar junto con Cristo de sus sufrimientos y de su muerte, y por ende también de su resurrección, y por ende también de su glorificación cuando Él venga por segunda vez, como lo prometió, que es algo que estaremos viendo en unos minutos más adelante en este tema. ¿Qué hace con nosotros? Mateo 26, 26. Este es uno de mis versículos favoritos. Ustedes que me conocen, que han venido aquí a la iglesia Jesús de Nazaret, saben que he usado este texto por muchas veces. En Mateo 26, 26 nos dice de esta manera: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo. Fíjese todos los verbos en pasado. Tomó Jesús, bendijo, partió y dio. El Señor Jesús hace lo mismo contigo. Te toma de donde vivías en el mundo, que eras una escoria en el mundo, como tú y como yo éramos escoria, pero Jesús nos rescata, nos toma, nos bendice, pero también Él nos quebranta, Él nos parte con el propósito de darnos a los demás. Cada uno de nosotros nos gustan las primeras partes donde Jesús nos toma, donde Jesús nos bendice, pero cuando llegamos al momento del quebranto, no lo soportamos. Y el día de hoy Dios está tratando no con un individuo, está tratando con toda su iglesia alrededor del mundo. En Indonesia, en China, en Europa, en Norteamérica, en México, en Sudamérica, somos sacudidos a través del quebranto de Jesús. Porque ¿qué es lo que quiere hacer Jesús con nosotros? Quiere darnos para que alimentemos a esta población hambrienta, a este mundo sediento de la palabra de Dios. Eso es lo que hace con nosotros, y ese es el pan. Ahora vayamos al vino. Qué sencillo elemento que en una cultura mediterránea que cultivaba la vid, continuamente tenían vino. El vino representa su sangre derramada, así como las uvas son aplastadas y el jugo es extraído de esas uvas aplastadas, quebrantadas. Así Jesús, al entregar su vida, su sangre fue derramada por nosotros. El vino alegra el corazón. La dulzura del vino hace que nuestro rostro brille. El vino provee fuerza como verdadera bebida, hablando de Jesucristo, de su sangre derramada, la sangre poderosa del sacrificio. El vino nos recuerda el nuevo pacto que Jesús hace. No es un pacto que se hacía en el Antiguo Testamento con derramamiento de animales, con sangre de toros, con sangre de carneros. Él lo hace con su propia sangre, siendo un cordero sin mancha, sin defecto, como debía ser el cordero de la Pascua. El sello con el cual nosotros somos sellados, porque así se sellaban los pactos en el Antiguo Testamento, es la sangre de Jesucristo derramada. Y quiero decirles algo también respecto a esta sangre. La sangre de Jesús, la copa que nosotros tomamos en esta Santa Comunión, nos recuerda que Jesús viene pronto. Él dijo que vendría por segunda vez. No dio la fecha, no dio la hora en que vendría, pero Él vendría por segunda vez. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero también le dijo a aquellos hombres que vieron cuando Jesús se levantaba en una nube, les dijo: varones galileos, así como vieron que este Jesús fue tomado al cielo, así Él vendrá por segunda vez. Y el autor sagrado en Apocalipsis dice que vendrá como un ladrón cuando menos lo esperemos. En Juan capítulo 14, versículos 1 al 3 dice de esta manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús, al darnos la copa, está asegurando que vendrá por segunda vez. Nos está afirmando que su palabra es real, es veraz, que podemos confiar, que Él dijo que vendría, que Él fue a prepararnos un lugar. Así que al tomar esta copa esta noche, celebrando la Santa Comunión, recuerda lo que Jesús dijo. Al saborear la uva en tus papilas gustativas, en tu boca, recuerda que ese sabor dulce está diciendo: así como bebí este vino, no lo volveré a beber nuevo hasta que de nuevo esté en el reino de mi Padre. Y será un vino nuevo, una fiesta nueva, cuando Él venga por segunda vez. En conclusión, esta noche, amigos, es una noche especial de jueves santo, jueves de Santa Comunión. Recordamos la noche en que Jesús fue traicionado. Hoy el Señor soberano ha hecho cesar las obras de la gente. Ha cerrado hoteles, restaurantes, ha cerrado playas. Es una semana santa completamente consagrada a Él, sin borracheras, sin accidentes. Es una semana santa, única en su género en la historia. Hoy el Señor soberano ha hecho cerrar las labores normales que nos afanaban y nos ha confinado en nuestra casa, el lugar que siempre muchos padres, muchas familias huyen de estar en su casa, porque prefieren estar en el trabajo, en la escuela, que estar en su casa. Prefieren estar en su oficina que estar en su casa, que no aguantan su casa, su familia. Pero ¿qué creen? Dios nos trajo a nuestra casa de nuevo. ¿Qué es el hogar? El lugar donde no podemos tener máscaras, el lugar donde no podemos engañar a nadie. Alguien ha dicho esto, que la iglesia Jesús de Nazaret es una pasarela, que los domingos venimos a presentar nuestras mejores ropas, a tratar de impresionar a las demás gentes, a ponernos una máscara de que somos cristianos, que leemos la Biblia, que oramos. Pero en tu casa no puedes engañar a nadie. Yo no puedo engañar a mi esposa en casa ni a mis hijos. Ahí vivo sin máscaras. Nuestro mejor perfume, nuestro mejor peinado, nuestra mejor ropa la traemos el domingo a la iglesia. Sin embargo, hoy Dios nos ha regresado a nuestra casa. Vaya y regrésese a su casa. Empecemos, antes de que lleguemos a esta Santa Comunión, empecemos con esto. En primer lugar, debes pedirle al Espíritu Santo que te ayude a prepararte. Debemos prepararnos antes de entrar a esta cena del Señor, antes de partir este pan y beber esta copa. Debemos tener cuidado cómo nos comportamos diariamente, cómo actuamos. No participes de la cena del Señor de manera liviana si estás lleno de contienda, de ira, de amargura, de enojo, de resentimientos, de celos. Reconcíliate. Es en tu casa donde Dios te ha llevado. De todas las cosas sagradas que Jesús nos encargó, la participación de la Santa Cena es muy especial para Él. Quiero dejarles algunos pasos prácticos con los cuales nosotros podemos participar de la Santa Cena esta noche allí en nuestras casas. Número 1, confiesa tus pecados. Confiesa tus faltas a tu familia. Ve a tu esposa y dile: ¿sabes qué? He sido cruel, he sido duro contigo, perdóname. Pide perdón a tu esposa, pide perdón a tu esposo, a tu hija, a tu hijo. Reconcíliate. En segundo lugar, haz un compromiso de transformación. De verdad, la transformación dominical no es suficiente. El domingo puedes engañar a los demás, pero en tu casa no los puedes engañar. Cantamos regularmente: renuévame, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Los primeros que van a atestiguar el cambio son tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos. Van a ver ese cambio. Haz un compromiso de transformación. Esta noche, antes de participar de esta cena, dile: Señor,
me comprometo delante de mi esposa, de mi familia, a vivir en la transformación y en el cambio que solo tu palabra puede dar. Haz un compromiso de rendición de cuentas. Ríndele cuentas a tu esposa, que no hayan secretos ni en tu celular, ni en tu computadora, ni en nada, ni en tu cartera. Sé abierto y transparente con tu propia familia. Habla la verdad con ellos, háblales en amor. Comprométete a ser como Cristo, de amar como Cristo, de perdonar como Cristo. Y el último paso que quiero darte, el tercero en esta noche: comprométete a orar, a velar en oración. Quiero decirte que si tú no oras, no va a haber transformación, no va a haber cambio. Si tú no oras, no va a pasar nada. No va a pasar nada en tu familia, no va a pasar nada en tu iglesia, no va a pasar nada en tu ciudad, si tú no te comprometes a orar. En este momento del tiempo libre que podemos tener, vamos a decirle: Dios, transfórmame. Y lo va a hacer de rodillas cuando nos postramos en oración en nuestra recámara. Como dijo él, cuando tú ores, entra, cierra la puerta de tu recámara y ora a tu Padre que está en secreto. Es tiempo de dejar de echar culpas a la gente. Estoy así por culpa de ella, soy así por culpa de él, así me hicieron. Comprométete a servir a tu familia, aun cuando esto te cueste todo. El día de hoy, al Jesús decir: mi carne es mi cuerpo quebrantado, dio todo. Mi sangre derramada dio todo sin reservas. Yo quiero que te comprometas, te invito, te desafío a que te comprometas a ser el siervo de tu familia. Entonces, padre, madre, ahí en tu casa, puedes decirle: hijos, familia, vengan, voy a ministrarles esta noche el pan. Tomas el pan, tomas la copa y les dices: quiero servirles. En ese compromiso y con esta melodía, amigos, ahí en tu hogar, ahí en tu familia, en tu casa, en el seno de tu hogar, dile: Jesús, estoy a tu mesa, estoy aquí en tu mesa. Quiero ser obediente a tu mandato, obediente a tu voz, Jesús, que me sonríes y me das la bienvenida a tu mesa. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Amigos, vamos a entrar a la participación de la Santa Comunión a distancia y en su casa. Provéase de una copa de vino para cada uno de los participantes, una pieza de pan, y vamos a leer las Escrituras, lo que nos dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo número 11, de los versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: comed, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a tomar ese tiempo primero para prepararnos en oración. Ahí donde estás, inclina tu rostro y acompáñame con esta oración. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, oramos y consagramos este tiempo, ahí donde están mis hermanos, para que puedan participar de este sacramento de la Santa Cena. Bendecimos y consagramos el pan. Esa noche que fuiste traicionado, tomaste el pan, lo partiste y lo bendijiste, Señor. Y la copa, Señor, de su uso sacramental en esta noche, de ese uso común, separado a un simbolismo que es tu sangre derramada. Hemos tenido tiempo, Padre Celestial, para confesar nuestros pecados, para ponernos en reconciliación con nuestra familia. Y ahora, en ese espíritu de reconciliación y de perdón, en ese espíritu de compromiso, Padre, venimos a participar de esta mesa. Oramos y bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y como es tradicional en nuestra iglesia presbiteriana Jesús de Nazaret, cada vez que participamos de la Santa Cena, confesamos nuestra fe trinitaria. Confesamos el credo de los apóstoles, que dice de la siguiente manera: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día descendió a los infiernos y resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Ahí estando en nuestro lugar, amigos, padre de familia, madre de familia, tome el pan y repártalo a cada uno de los que están alrededor de la mesa. El Señor Jesús dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comamos en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran privilegio nos da Dios de venir a su mesa y parte el pan para nosotros. Y comemos este pan, recordando el sacrificio perfecto, único, suficiente de Jesús por nosotros en la cruz. El Señor también, después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto
todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Todas las veces que comemos este pan, que bebemos esta copa, anunciamos la muerte de Jesús hasta que Él venga. Estamos diciendo al mundo que Él murió por nuestros pecados, que Él derramó su sangre por nosotros y que nos invita a comer juntos, que nos invita a descansar en su mesa, a refrescarnos, que Él nos satisface, Él nos llena. Después de haber repartido estos elementos en tu casa, de haber participado con tu familia, quiero que cierres este tiempo en oración y le digas: gracias, Señor, muchas gracias por hacerme partícipe, por darme esa invitación, ese privilegio de estar en tu mesa. Gracias, Padre, muchas gracias. Amén. Reciba la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos el día de mañana a la misma hora, 7 de la noche, para recordar el evento que transformó la historia del mundo, la crucifixión. Síganos por este canal de YouTube, síganos por nuestro canal de Facebook y va a encontrar la transmisión de los eventos del día Viernes Santo de crucifixión.